Y creo que en la vida de Yanira las cosas salen como a ti te convienen. Y que las cosas que no te van a convenir, Dios te las quita del camino. Y que las cosas que sí te convienen, Dios te las coloca de frente en el camino para que tú las tomes. Porque la batería de los vehículos eléctricos está dependiendo de elementos de tierras raras. O sea, tú siempre tienes que estar pendiente dentro de la temporada ciclónica y fuera de la temporada ciclónica. Bienvenidos, nos juntamos una vez más en Deyanira en alta voz. Prepárense que la voz va alta. Tenemos a un científico dominicano del que nos sentimos muy orgullosos, el profesor Osiris de León, geólogo, y nada, él ha sacado un poquito de su tiempo para orientarnos. Con él vamos a hablar de su vida, de su inspiradora vida. Vamos a hablar de fenómenos naturales, amenaza de huracanes, amenaza de terremotos, tierras raras y algo más. Bienvenido, profesor. Saludos cordiales, querida Yanira, saludos a todo tu público. Qué bueno tener la oportunidad de encontrarme contigo aquí para conversar sobre tantos temas importantes y agradecerte que me das la oportunidad de hablar contigo en alta voz, porque a la sociedad siempre le gusta que los temas se puedan tratar en alta voz, como tú lo haces cada vez. Así es que gracias inmensas a ti y a todo el pueblo dominicano. Bueno, a usted, profesor, porque ese hombre tiene una agenda, señores. Él siempre está dispuesto, pero la agenda de él es muy apretada, así que valoramos mucho su tiempo. Profesor, ¿de dónde es usted? Mira, yo soy de Navarrete. Navarrete es el principal municipio de la provincia de Santiago. Queda justo al oeste de la ciudad de Santiago. Y allí crecí, allí fui a la escuela primaria, intermedia, secundaria. Cuando ya estaba terminando el bachillerato, pues me entusiasmé mucho por el área de la medicina. Decidí hacer cuarto en ciencias físicas y naturales. Sentía en ese momento que mi fortaleza eran las ciencias naturales. Luego me inscribí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para estudiar medicina, pero fue una etapa convulsa, traumática, dramática. Todos los días había una protesta, una marcha, un tiroteo, bombas lacrimógenas, los profesores no iban a las clases, los estudiantes tampoco. Dije, me voy de aquí. Me fui para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y allí pues me inscribí en el área de ingeniería, porque todavía no tenía medicina. Y estando allí, entonces solicité un crédito educativo a Fundapec. Y Fundapec me respondió que yo había pasado las pruebas psicométricas que ellos habían impartido, pero que la carrera que yo estaba solicitando no estaba en la lista de las financiables. Y me dijeron, hay 4 carreras que no financiamos, ni medicina, ni ingeniería civil, ni arquitectura, ni derecho. ¿Y por qué? Porque hay sobrepoblación profesional en esas disciplinas. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año ya 1974. Entonces, bueno, pues transitoriamente migré a ingeniería electromecánica esperando alguna ventana que se abriera de algo que pudiera llenar las expectativas mías, pero también de Fundapec. Y ahí apareció en el año 76 un letrero en el edificio de Aulas 1 que decía, próximamente se abrirá la carrera de ingeniería en geología y minas. Dije, esa es, me voy para allá. Me fui corriendo, toqué la puerta, me abrieron, expliqué e inmediatamente me dieron acogida y fui el primero en registrarme en la carrera. Pionero, profesor. Porque todavía no había nadie que se había inscrito. Lo hice apenas 15 o 20 minutos después de haber publicado el letrero. Y creo que en la vida de Yanira las cosas salen como a ti te convienen. Y que las cosas que no te van a convenir, Dios te las quita del camino. Y que las cosas que sí te convienen, Dios te las coloca de frente en el camino para que tú las tomes. Porque fue mucha coincidencia que poniendo ese letrero, yo pasara por ahí en ese momento, viera el letrero y algo me dijera, vete para allá, que esa es tu oportunidad. Nos graduamos en noviembre del año 1979. Se hizo una graduación especial exclusiva para nosotros. Éramos 13 graduandos. El presidente de la República, que era Antonio Guzmán Fernández, fue allí.
aquel acto protocolar, nos entregó a cada uno de nosotros el diploma de graduación y además nos dijo, como ustedes son 13 y el gobierno necesita profesionales en ingeniería, en geología y minas, los 13 están nombrados a partir de este momento. Wow. Quiere decir que tuvimos la suerte, la fortuna, la gran oportunidad de llegar a tocar las puertas de la sociedad en un momento donde la sociedad esperaba profesionales de esta disciplina. Y eso pues entonces nos abrió las puertas en el área de la exploración minera, de la exploración de las aguas subterráneas, de estudios para presas, para puentes, para carreteras, incluir en el área de terremotos, maremotos, huracanes, tormentas, clima de hoy, paleoclima. Y todo eso pues evidentemente nos ha llevado a muchos foros nacionales y mundiales y allí hemos recibido siempre puertas abiertas de la comunidad científica y eso permitió que para 1997, entonces la Academia de Ciencias de la República Dominicana me invitara a ingresar como miembro formal, como miembro de número, como miembro regular. Y desde ahí, desde ese momento, pues estoy como parte de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, además de ser parte del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, parte de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana y parte de esa comunidad científica que se esfuerza cada día en hacer algunas cosas en beneficio de la sociedad dominicana. Profesor, este programa de Yanira en Altavoz es porque nuestros invitados inspiran a las personas a seguir sus proyectos de vida. Fíjese cómo usted pasó por la UAS, luego se inscribe en otra carrera hasta que llegó la suya. Entonces, muchas veces juzgamos a nuestros hijos. Ese muchacho ya se ha inscrito en 2 carreras, ese no va para ninguna parte. Y como padre nos decepcionamos, dejamos de apoyarle. Y mire dónde nació y surgió un científico que tanto aporta, no solo a la República Dominicana, porque también hace investigaciones en el extranjero. Así es. Así que el cometido está cumplido. Usted tiene una historia que inspira a nuestros jóvenes, pero también a los adultos. Gracias inmensa. Y yo agradezco inmensamente que ustedes, los miembros de la prensa y la comunidad dominicana en su conjunto, valora positivamente lo poco que uno puede hacer cada día desde el área científica para ayudar a resolver problemas de suministro de agua, problemas ambientales, problemas en el área minera, problemas en el área de vialidad y transporte, problemas en el área de estabilidad de taludes, problemas en colapso de estructuras e infraestructuras. Y cuando una sociedad confía en ti, cuando los gobiernos confían en ti, cuando el empresariado confía en ti, cuando los estudiantes y los profesores confían en ti, tú tienes un gran compromiso frente a toda esa sociedad. Así es, nuestro respeto para usted. Gracias, Inés. Profesor, vamos a entrar en materia. Usted estos 44,000 kilómetros cuadrados se lo sabe de pe a pa. Usted sabe dónde hay riqueza, dónde hay depredación al medio ambiente y todos los demás. Estamos ahora, dice mi hermano que vive en Alaska, si va a entrevistar a Osiris de León, lo primero que le vas a preguntar es de la tierra rara. ¿Por qué codician tanto la riqueza mineral natural de la República Dominicana? Y como político también, si nosotros recibimos beneficios a la magnitud de lo que entregamos. O sea, si no estamos todavía en espejito por oro. Mira, si tú y yo hubiéramos hablado de tierras raras 20 años atrás, nadie nos hubiese prestado atención. En el año 2015 yo fui a representar a la República Dominicana en el Congreso Mundial de la Bauxita, en la Florida. Y allí pues tuve una disertación sobre las bauxitas de la República Dominicana. Pero hablábamos de alúmina, que es un trióxido de aluminio. No hablábamos de tierras raras, porque en ese momento todavía ningún país estaba hablando de la importancia y del uso de las tierras raras. Es a partir del año 2017 cuando el Servicio Geológico Nacional, de la mano de la Universidad de Barcelona, comienza a muestrear esas bauxitas que están en las Mercedes y en el Aceitillar, en Pedernal, y que se estaban explotando por parte de la Alcoa Exploration Company desde 1959 hasta el año 1982. Pero ellos no sabían lo que había ahí. No, porque ellos tenían como objetivo primario obtener trióxido de aluminio para de ahí extraer el aluminio metálico. Es decir, Alcoa Exploration Company es Aluminium Company. Es una empresa dedicada históricamente a producir aluminio y tiene un mercado para aluminio. Por tanto, no le interesaba ninguna otra cosa que no fuese el aluminio. Entonces,
sus muestreos en laboratorio era buscando siempre el contenido de alúmina que siempre estuviera por encima de 46%, que es lo que llamamos alúmina de alta calidad o bauxita de alta calidad. Por tanto, nunca pensó Alcoa ni pensó el gobierno dominicano que allí podía haber elementos de tierra rara, sobre todo porque cuando tú hablas de 46% en trióxido de aluminio y estás hablando de 80, 90, 100, 200 partes por millón de elementos de tierra rara, dice, eso no tiene mayor importancia. Lo que le ha dado importancia a las tierras raras de Yanira es el hecho de que la tecnología ha evolucionado de forma increíble en los últimos 15 años. Y elementos que 15 años atrás no tenían mucho valor en el mercado tecnológico, hoy día son fundamentales. Entonces tú hablas del gadolinio, del litrio, del escandio, del europio, y todos esos elementos hoy día son fundamentales con una expectativa. Y es que el consumo de esos elementos de tierras raras son 17 en total, 15 de los lantánidos, más el litrio y el escandio, van a tener cada día más valor y más demanda. Tu teléfono celular depende de esos elementos de tierras raras. La batería de los vehículos eléctricos está dependiendo de elementos de tierras raras. Los parques eólicos, donde tú produces energía a partir del viento, están utilizando superimanes que los producen con elementos de tierras raras. Pero la cohetería hoy día está dependiendo de elementos de tierras raras. Los aviones de combate súper veloces están dependiendo de elementos de tierras raras. Los satélites que están en el espacio dependen de elementos de tierras raras. Y por eso tuviste que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en su primer viaje, luego de asumir el cargo, viene a República Dominicana, se sienta a conversar con Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y hablan de tierras raras. Cuando una conversación de ese nivel y de esa jerarquía se habla de tierras raras, es porque Estados Unidos tiene interés en las tierras raras. ¿Y por qué? ¿Y quién Porque no es de China, Estados Unidos? claro, China tiene 44 millones de toneladas métricas de minerales de tierras Dice el raras. presidente Luis Abinader que nosotros tenemos 100 millones de toneladas. Inferidas, pero cuando terminemos los cálculos es posible que tengamos más. Claro, ese es el volumen de reserva de bauxita que tiene tierra rara. Sin embargo, hay un detalle importante que es bueno señalar para todo el público, y es el siguiente. Cuando tú chequeas las bauxitas de China, de Vietnam, de Brasil, de Estados Unidos, de Australia, el contenido promedio de elementos de tierras raras anda entre 400 y 500 partes por millón. Aquí en República Dominicana tú estás hablando de 1.750 a 2.000 partes por millón. La concentración aquí es 4 veces superior que el concentrado promedio que tú tienes a nivel mundial. Eso es importante porque con menos volumen tú obtienes más cantidad de elementos de tierras raras. Y ahí es donde tú ves que Estados Unidos en sus conversaciones, tanto con República Dominicana como Ucrania, habla de tierras raras, porque si Estados Unidos llega a un acuerdo con República Dominicana y con Ucrania sobre sus tierras raras, ya no le preocupa que China hoy día tenga 20 veces más volumen de reserva de tierras raras, porque cuando tu competidor en el mercado y en la política tiene 20 veces más que tú, si te cierra el mercado en un momento determinado, te deja sin suministro de materia prima. Sin embargo, como República Dominicana está tan cerca de Estados Unidos, y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos ha estado colaborando con el gobierno dominicano en la exploración de elementos de tierras raras, eso le da a Estados Unidos un aval y confianza. Primero, que la data es correcta. Segundo, la cercanía en una conversación a nivel de participación en la explotación, que es la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué tantos beneficios puede sacar República Dominicana de sus minerales, incluyendo las tierras raras? Pues sencillo. En este caso de tierras raras, tú no te vas a tener que preocupar por negociar, porque cuando tú tienes un bien que el otro lo necesita y el otro está en disposición de adquirirlo indistintamente del nivel del precio, tú no tienes que poner el precio, porque evidentemente tú vas a tener puertas abiertas. Mira, Estados Unidos tiene suficiente poder económico como para no sentarse a negociar
precio con República Dominicana. La cercanía nuestra nunca es comparable con la distancia a China. En tal virtud, Estados Unidos va a preferir, bajo cualquier escenario, comprarle tierras raras caras a República Dominicana y no tierras raras baratas a China o a Vietnam. Entonces, bajo ese escenario tenemos una gran ventaja. Si tú extrapolas eso al resto de los elementos minerales que tenemos en República Dominicana, por ejemplo, los depósitos sulfurosos que tú tienes en Pueblo Viejo de Cotuí, donde tú explotas oro, plata, cobre, zinc, el producto principal ahí es el oro. Cuando yo estaba en la universidad, el oro costaba $35 la onza Troy. Hoy día cuesta $3.500 la onza Troy. Se ha multiplicado por 100 el precio a lo largo de 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, que el oro va a seguir siendo un referente en los mercados internacionales, no tanto por el valor del metal, sino por el valor en el mercado, porque cada vez que hay debilidad económica en el dólar, el inversionista acude a comprar lingotes de oro para proteger su capital. No es porque él necesita lingotes de oro para tecnología. ¿Y la tasa de retorno? Claro, altísima. Y entonces ahora cuando tú ves la tecnología, tu teléfono celular y el mío dependen de oro. ¿Por qué? Porque es el metal que mejor conduce la corriente eléctrica. Por eso los microchips de tu teléfono dependen de oro. Y como esa tecnología va en incremento, el precio del oro seguirá también en incremento. Para pasar a otro tema, el daño al medio ambiente con la explotación de esta tierra rara, ¿cuál sería? Mira, toda actividad humana produce un impacto ambiental negativo. Cuando tú y yo estamos aquí en un entorno urbano como Santo Domingo, tú y yo estamos produciendo 2 libras de basura cada día. Y la gestión municipal tiene que buscar cómo gestionar ahora esos desechos sólidos. Santo Domingo produce 4.000 toneladas métricas de desechos sólidos cada día y hemos creado un grave problema ambiental en el vertedero de Duquesa superior al de cualquier actividad minera en todo el territorio dominicano. ¿Cómo? Superior. ¿Duquesa provoca más daño? Claro. Cuando tú vas y muestras al lixiviado, y lo hicimos vía el Ministerio de Medio Ambiente en una litis que había en los tribunales y se me pidió una consulta técnica, mandamos a muestrear al lixiviado con un notario público, depositamos esas muestras en el laboratorio de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que es un laboratorio certificado, de la mano del mismo notario público, y cuando vinieron los resultados, indicaron 1.6 por 10 a la 11 como número más probable de coliformes totales. Cuando la normativa ambiental te dice no más de 1 por 10 a la 3. Es decir, tú tienes 8 ceros más que los que te dice la norma. En tal virtud, el juez no tuvo otra alternativa que darle ganancia de causa al Ministerio de Medio Ambiente. Okay. Entonces, ese nivel de contaminación, tú no lo tienes en ninguna empresa minera, tú no lo tienes en Bonao, no lo tienes en Cotuí, no lo tienes en La Vega, no lo tienes en Pedernales. Entonces, siempre se ha dicho públicamente que la minería contamina. Y no es que la minería no esté exenta de contaminación. Toda actividad humana va a producir un impacto ambiental. La hotelería lo produce, la agricultura lo produce, la pecuaria lo produce, la industria lo produce, el urbanismo lo produce. Lo que tenemos que hacer dentro del marco de la Ley Ambiental 6400 es minimizar el impacto ambiental y dentro de lo posible compensar con programas de reforestación, con programas de saneamiento, con planes de remediación y recuperación ambiental, que es perfectamente posible hacerlo en cada actividad que desarrolla el ser humano en cualquier punto del planeta Tierra. Ese impacto ambiental lo vamos a tratar en otro tema, porque en otro programa, porque nos vamos a extender y no podemos dejar de hablar de la temporada ciclónica. Comenzamos la temporada ciclónica, junio hasta noviembre. Cada año son más intensos los huracanes, incluso el pasado año tuvieron que recurrir al alfabeto griego para poner más nombres porque se terminaron. Nosotros aquí estamos en el mismo trayecto del sol, pero en el mismo trayecto de los huracanes y estamos pasando un mayo como los de antes, de mucha lluvia. ¿Qué nos espera, profesor? Mira, nosotros estamos en la cuenca del Caribe y evidentemente todos los fenómenos meteorológicos que salen de las islas de Cabo Verde, en la porción occidental de África, son empujados por los vientos hacia esta región del Caribe. O te pasan ligeramente al norte por el Atlántico
o por el centro, atravesando nuestros territorios como Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, o ligeramente al sur y se van por el Mar Caribe. En los últimos años ha habido predominio de la ruta por el Mar Caribe, porque las temperaturas han estado mucho más altas en el Mar Caribe que en el Atlántico, por ser un espacio cerrado. Sin embargo, este año 2025 no estamos en el fenómeno de la niña. Eso le iba a preguntar. Estamos en un periodo neutro. ¿Qué significa que no estemos en la niña ni el niño? La niña es el periodo en el cual las aguas del Océano Pacífico en la franja intertropical tienen por lo menos 0.5 grados Celsius por debajo de la media histórica. Y el niño es lo inverso, cuando las aguas están lo suficientemente calientes que alcanzan por lo menos 0.5 grados Celsius por encima de la media histórica. ¿Qué implica eso en términos meteorológicos y climatológicos? Pues cuando tú tienes el fenómeno del Niño, hay mucha lluvia y mucha inundación en la zona del Pacífico, pero hay sequía en la cuenca del Atlántico donde estamos nosotros. Y cuando se invierte, cuando tú tienes la Niña, entonces tú tienes sequía en el Pacífico y lluvias abundantes y muchos fenómenos meteorológicos en la cuenca del Atlántico. Pero a veces tú no tienes ni el niño ni la niña. Cuando tú tienes la temperatura cerca de 0 como diferencia con la media histórica, eso implica que tú estás en periodo neutro. Y para este año 2025, hasta diciembre y probablemente hasta enero del 2026 vamos a estar en periodo neutro. Eso quiere decir que la cantidad de vapor de agua que vamos a tener en los niveles medios y altos de la troposfera en lo que resta de este año 2025 no va a ser tan alta como cuando tenemos el fenómeno de la niña. A eso súmale que las proyecciones de tener mucho polvo del Sahara indican que hay que prestarle atención al tema del polvo del Sahara. Cuando tú no tienes mucho contenido de vapor de agua en la troposfera y tienes mucho polvo del Sahara, ocurre que el polvo del Sahara te quita parte de ese vapor de agua que está suspendido en la troposfera y las posibilidades de fenómenos meteorológicos se reducen. Eso quiere decir que, a diferencia de años anteriores donde se proyectaban 20, 22, 23, 24, 25 fenómenos meteorológicos nombrados, para este año se están pensando entre 15 y 19 fenómenos nombrados. Sin embargo, yo estimo que la cantidad será menor. ¿Por qué? Porque las condiciones de vapor de agua y las condiciones de polvo del Sahara que tenemos hoy día en la cuenca del Atlántico no son las ideales como para tú tener un año meteorológico por encima de la media histórica. La media histórica anda en el orden de 14. Eso quiere decir que tú puedes pensar en 10, 11, 12, 13 fenómenos meteorológicos nombrados. Para nombrarlos tiene que alcanzar la categoría de tormenta. Si no llega a tormenta, entonces todavía no se le pone nombre, por tanto no entra en la lista. La lista que prepara cada año la Organización Meteorológica Mundial y que la difunde a través de los medios de comunicación solamente aplica para fenómenos que alcanzan la categoría de tormenta tropical, es decir, vientos máximos sostenidos por encima de 64 kilómetros por hora. Todo eso, evidentemente, implica que no hay que descuidarse. O sea, tú siempre tienes que estar pendiente dentro de la temporada ciclónica y fuera de la temporada ciclónica, porque muchos impactos que hemos tenido aquí en República Dominicana y en el Caribe han sido fuera de lo que el ser humano llama periodo de ciclones. Pero tú tienes más de 10 años recibiendo fenómenos meteorológicos en la cuenca del Golfo de México antes del 1 de junio. Y tú tuviste aquí en República Dominicana el 11 de marzo, el 11 de diciembre del 2011, del 2007, la tormenta Olga. Es decir, 11 de diciembre del año 2007 tuvimos la tormenta Olga. 15 días, prácticamente 15 días después de que te habían dicho que había cerrado la temporada. Y aquí ha pasado también, estuvo la Noel
Noel fue 28 de octubre del 2007, unos 45 días antes de Olga. Pero también se están dando inundaciones posteriores al cierre de la Así temporada. Así es. Los 4 de noviembre, noviembre de los últimos años que han inundado la capital. Sí. Los ricos 18 de noviembre del 2022 y del 2023. Igual noviembre del 2016 tuviste un año anormal en Puerto Plata porque ese mes en Puerto Plata te cayó más lluvia de la que debe caer en Puerto Plata en un año completo. El tema del cambio climático es un tema importante porque no es que nos está cayendo más lluvia como volumen total anual, es que te está cayendo más lluvia en menos tiempo y eso es lo que provoca el daño. Es decir, lluvias que anteriormente te caían en un año, ahora te pueden caer en un mes. Y lluvias que anteriormente te podían caer en un mes, ahora te caen en un día. Entonces ahí viene el daño a la sociedad porque viene la inundación, viene el deslizamiento, viene la crecida de los ríos, dañan los puentes, colapsan algunos paramentos, pasos a desnivel y cuando algunas estructuras e infraestructuras no están diseñadas para toda esa particularidad meteorológica, pueden fallar y producirnos daños a la sociedad. Por tanto, el cambio climático ya hoy día nos está costando vidas. La Cámara de Diputados aprobó el 10º grupo de 500 contratos para agilizar el conocimiento de transferencias de inmuebles del Estado vendido a particulares, con el propósito de dotar de títulos de propiedad a personas que tienen décadas que compraron al Estado. Además, refrendó la conformación de la Comisión Especial que estudiará el proyecto de ley del Cuerpo Especializado de Persecución de Delitos Migratorios. Asimismo, fue escogida una comisión bicameral para el estudio de la modificación a la Ley General de Salud 42-01. Igualmente, la comisión bicameral que estudia la modificación a la Ley sobre la Seguridad Social inició un ciclo de trabajo al que fue invitado Eddie Olivares, ministro de Trabajo, y acordaron celebrar vistas públicas por región. También recibió una delegación de parlamentarios ucranianos para afianzar las relaciones entre ambos países, encuentro que Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, calificó de suma importancia. Y más de 30 comisiones trabajaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Profesor, entonces en los huracanes, yo he tenido la oportunidad de ir a otros países que están amenazados por otro fenómeno y desde los niños están concientizados. Aquí se educa poco. O sea, si estamos en la ruta de los huracanes, nosotros tenemos que esperar a veces que nos saquen por la fuerza los organismos de protección civil, que esto no viene porque somos hasta meteorólogos, decimos, no, ya se desvió y a última hora entonces viene el impacto fuerte. ¿Qué está pasando aquí que no educamos? ¿Qué puede hacer nuestra audiencia para no llamar a Santa Clara cuando esté tronando, ¿verdad? ¿Es así? ¿Tú qué dices? Mira, nosotros somos caribeños y tropicales. Sí. Como descubrimiento apenas tenemos 5 siglos. Como una sociedad organizada, 2 siglos. Europa nos lleva muchos siglos. Asia nos lleva todavía más. Por eso tú ves que en Europa hay una visión distinta, hay una filosofía distinta. Y en Asia también. Nosotros tenemos que aprender que hablar de huracanes, hablar de tormentas, hablar de terremotos, hablar de maremotos, no es asustar a la gente. Todavía existe la concepción filosófica en la sociedad dominicana de que si tú le hablas mucho al niño de huracanes, de tormentas, de terremotos, de maremotos, tú lo estás asustando y que lo puedes traumatizar. Yo me encuentro con gente en la calle, en las tiendas, en los supermercados, que me dice, ay, a mí no me gusta verlo mucho a usted porque a mí me da miedo cuando usted está hablando de los terremotos y de los huracanes, porque como que eso son cosas negativas. ¿Sí? Mira el enfoque que tiene la gente. Es decir, cuando tú y yo hacemos un análisis sobre terremotos, sobre maremotos, la idea no es intimidar a la gente, no es asustar, no es crear pánico, es educar, es informar, es orientar. Pero igual, tiene que ser así en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la escuela universitaria. El tema de prevención y mitigación de desastres debe ser un tema repetitivo año tras año en toda la formación educativa del ser humano. Es decir, que cuando tú estás comenzando a educar a un niño con las vocales A, E, I, O, U,
y con las primeras operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación, división, también hablarle de que hay fenómenos naturales y que hay que entender cómo se producen, cómo evolucionan, cómo impactan y cómo debe prepararse la sociedad para esos fenómenos. En tal virtud, yo creo que nosotros sí tenemos que prepararnos, tenemos que hablar con más frecuencia de esto. Cuando he hablado repetitivamente de que necesitamos señalizar las zonas costeras susceptibles a inundación por tsunami, aparece alguien que me dice, eso va a ahuyentar los turistas, no podemos poner eso. Yo le digo, pero en Japón están señalizadas y los turistas siguen yendo. En Chile están señalizadas y el turista sigue yendo. En California están señalizadas y el turista sigue yendo. Quiere decir que tenemos que despojarnos de ese temor que tenemos desde hace muchos años, de que si hablamos de los fenómenos de la naturaleza, estamos asustando, intimidando, aterrorizando a la sociedad. No, es todo lo contrario. Estamos informando, estamos educando y estamos preparando a la sociedad para que sea resiliente y pueda responder adecuadamente y salir bien cuando sea impactado por cualquier fenómeno de la naturaleza. Lo mismo ocurre con la situación del tránsito. Hay que dar educación vial, pero ese es otro tema también. Profesor, entró a su área, a su ambiente, que son los terremotos como geólogo, los maremotos, los tsunamis. Aquí en la República Dominicana hace mucho que se está diciendo que nos pasamos de fecha, que ya nosotros estamos en el periodo donde puede ocurrir un terremoto de gran magnitud. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué debemos hacer? Cuando decía que Chile, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de recorrer gran parte de Chile y está señalizada las costas de dónde ir, qué hacer. También vi la construcción de edificios que son antisísmicos. Nosotros estamos creciendo hacia arriba. Esas infraestructuras están preparadas para todo esto. Háblenos en materia de terremoto, cómo estamos, cómo podemos prevenir, qué hacer. Mira, Deyanira, el último gran terremoto que ocurrió del lado dominicano en la isla Hispaniola fue el del 4 de agosto de 1946, que fue de magnitud 8.1, con un tsunami que barrió por completo la comunidad de Matanzas y 4 días después tuvo una réplica de magnitud 7.6. Quiere decir que tú tuviste 2 terremotos devastadores en una semana. Y eso es significativo en el historial sísmico de cualquier sociedad. Caribeña, europea, asiática, continental, norteamericana, suramericana, como quiera que sea. En cualquier parte del mundo donde te ocurran, con una diferencia de 4 días, 2 terremotos, uno de magnitud 8.1 y otro 7.6, tú tienes una gran destrucción. Si hoy ocurriese eso en República Dominicana, tú tendrías graves daños, sobre todo en la región del Cibao. Todo lo que es Santiago, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, Salcedo, Tenares, Villatapia, Navarrete, Esperanza, Mao, Villavasque, Castañuelas, Montecristi. Por eso, tú tienes que prepararte para eso y tus estructuras deben ser sismo resistentes, tanto escuelas como hospitales. No los hay aquí. Como, ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo, tú y yo, y toda la sociedad dominicana, de hacer conciencia de que esto es una realidad. Tú no tienes culpa de los terremotos y yo tampoco. El gobierno no tiene culpa, ni el actual, ni el anterior, ni el próximo. Pero sí todos tenemos culpa si no hacemos las inversiones necesarias. Primero, en educar a la población. Segundo, en reforzar nuestro código de construcción para que cada día sea más robusto. No debemos pensar que un código es una letra bíblica que tú no puedes volver a tocarlo jamás desde el momento de que lo pusiste en vigencia. No, ese código tú tienes que revisarlo cada 2 años. Tú tuviste un gran terremoto en Puerto Príncipe, Haití, el 12 de enero del 2010. En un pedazo de la isla. Claro, eso no fue en Haití, fue en la isla Hispaniola. En la isla Hispaniola. 316,000 muertos, 350,000 heridos, 1,5 millones de damnificados, 400,000 estructuras colapsadas, el segundo terremoto que más muertes ha provocado en la historia sísmica del planeta Tierra desde que se llevan registros, solamente superado por el terremoto de China de 1556 que mató 850,000 personas, y es porque los chinos siempre han sido muchos. Pero cuando tú aquí
justo del lado oeste de Jimaní, que es donde está Puerto Príncipe, tuviste 316,000 muertos, que algunas agencias de socorro estiman que los muertos en realidad fueron más. Y yo que llegué allí pocas horas después, gracias a que un amigo me prestó un helicóptero para poder llegar rápidamente, te puedo decir que ningún ser humano quiere ver en su vecindad ni en ningún lugar distante tan alto nivel de destrucción. El impacto que había allí era inimaginable. Nadie podía imaginarse ver barrios enteros pulverizados, sin una sola estructura remanente, todo aplastado. Y tenemos que vernos en ese espejo. A partir de ese momento, los dominicanos teníamos que haber reformulado nuestra metodología constructiva, porque recuerda que aquí tú tienes la construcción dividida en dos bloques. Un bloque formal, que puede estar en el orden de un 20 a un 25% del volumen total de construcción, y un bloque informal que puede estar en un 70 o un 75% del volumen de construcción. Cuando tú te vas a las zonas periféricas de los entornos urbanos, tú te encuentras que quien está construyendo allí es un albañil, no es un ingeniero, ahí no hay un arquitecto graduado, no es un miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores que está certificado para estar en el área de la construcción. No, el ciudadano te llama a un primo, a un amigo o al albañil que le cobre menos dinero para hacerle su casita. Entonces yo creo que eso en un país de alta sismicidad tiene que estar prohibido. Nadie debía ponerse a remodelar su casa, su tienda, su restaurante, su cine, su discoteca, su nightclub, su iglesia, si eso no ha pasado por un equipo multidisciplinario de ingenieros geotecnistas, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, que todos como equipo te definan qué es lo más conveniente para esa estructura. Pero tampoco podemos seguir el modelo repetitivo de que diseñamos un tipo de escuela y entonces lo tenemos ahí, y entonces para hacer una escuela en Jimaní, una en Puerto Plata, una en Higüey, una en Santo Domingo, tomamos el mismo modelo sin caracterizar el tipo de suelo. Entonces tú tienes una escuela sobre una roca rígida como Naco, como Piantini, como Bellavista, y el mismo diseño lo llevas ahora a Los Prados, a San Jerónimo, a Los Ríos, a los Jardines del Norte, que es suelo. Te lo llevas luego para Pantojas, que es arcilla, y te lo llevas para Los Alcarrizos, que tiene una parte que es arcilla y otra parte que es arena. Y no aplica. Lo primero que debemos hacer en un país de alta sismicidad, como es República Dominicana, es una microzonificación sísmica de todos los núcleos urbanos, de forma tal de que tú como ciudadana y la persona que nos ve ahora diga, yo voy a ir a mi alcaldía a buscar el mapa de microzonificación sísmica. Y en función de ese mapa, yo voy a determinar dónde voy a vivir. No voy a comprar una casa, un apartamento, ni un solar en una zona de mala respuesta sísmica. Sí, me voy a ir a una zona de roca de buena calidad y de buena respuesta sísmica. Eso debería ser lo correcto. Pero fallan las autoridades, fallan los mismos ingenieros, arquitectos legalizados, certificados y demás, porque se sigue repitiendo el mismo patrón. Sí. O sea, estamos creciendo torres que yo los números no me los sé hasta ahí, cómo se están vendiendo esos apartamentos y que son muy vulnerables, incluso ni siquiera tiene que ocurrir un fenómeno de gran magnitud para que pueda ocurrir una tragedia. Y hablando de tragedia, a propósito de este duelo colectivo que aún sigue latente en nosotros por el desplome del techo de la discoteca Jet Set, de que usted forma parte de una comisión de investigación, hay otros lugares, otras iglesias antiguas, escuelas, hospitales que pudieran correr con la misma mala suerte. Mira, he sugerido a partir de esa lamentable tragedia que tuvimos el 8 de abril de este año 2025, y ya lo había sugerido anteriormente en el año 2021, específicamente en junio, a raíz del colapso de la Torre Champlain en la Florida, en Surfside, sí, que toda estructura sensible, eso implica escuelas, hospitales, iglesias, torres habitacionales donde vive mucha gente, estadios, y que tenga más de 30 años en servicio, en una zona donde hay lluvia ácida,
donde hay salitre cargado de cloruro de sodio, porque siempre el salitre está cargado de cloruro de sodio, y donde hay vibraciones sísmicas frecuentes, somos un territorio sísmicamente activo, con frecuencia tiembla la tierra en el entorno donde tú vives, y cada temblor de eso, aunque no tumba tu casa, te agrieta tu casa. Tú no ves las grietas, pero hay microgrietas ahí. ¿Cuántas veces tiembla la tierra aquí, promedio, en República No, Dominicana? aquí tú puedes tener más de 300 o 400 temblores de tierra en un año, y cada temblorcito de eso, como el hormigón es rígido, el concreto es rígido, te genera microfisuras que a veces tus ojos no las ven, pero el microscopio las ve. Están ahí presentes, son pequeñitas. Por ahí entra el agua de lluvia, que es ácida porque se carga en los niveles medios y altos de la troposfera de dióxido de carbono. Y cuando tú mezclas agua y dióxido de carbono, eso te da ácido carbónico. Y eso corroe el acero de refuerzo que tiene el hormigón y lo va debilitando. Pero al mismo tiempo, eso te va generando carbonatación del cemento y va perdiendo resistencia con el paso del tiempo, y ese salitre que viene del mar, como está cargado de cloruro de sodio, ese cloruro de sodio se adhiere a la porción exterior de la varilla del acero y con el tiempo lo corroe y pierde resistencia. Eso implica que nosotros debemos legislar para que en lo adelante todas las estructuras sensibles que ya cumplieron 30 años, las sometamos a un proceso de evaluación. Tomemos muestras del hormigón y lo sometamos a ensayo de compresión simple, tomemos muestras del acero y lo sometamos a tracción para ver el FY de ese acero, revisemos la articulación entre los elementos estructurales, zapatas, columnas, vigas, losas de entrepiso, arriostramiento. Eso se ve muy lejos de la realidad. Porque pero se puede lograr, que se puede tenemos lograr. Un crecimiento económico tan grande, ¿cómo es que hemos avanzado? Y cuando pasa lo del jet set, dicen que no hay un organismo que sirva para monitorear esas estructuras y que no hay una legislación que así lo designe. Entonces, profesor, es un esfuerzo como usted sabe lo que hay, usted hace las recomendaciones, pero no se está haciendo nada. Pudiéramos decir incluso que hasta el mismo Palacio Nacional pudiera estar en riesgo por los años de construcción. Sí, es de la era de Trujillo. Entonces, estamos hablando también de que el edificio del Huacal tiene una cisterna. Es del año 73. Estamos hablando de unos puentes como el puente de la 17. Que está muy corroído el acero. Entonces, ¿qué usted recomienda? Mira, eso es un buen tema y nosotros tenemos que ser realistas. Es como cuando vamos al médico. Por eso le digo. El médico está en el deber de decirle al paciente qué es lo que indican los análisis, y el paciente está en el deber de acoger eso de buena fe y de llevarse de las recomendaciones del médico. Lo que ha pasado en abril es una señal. Lo que pasó en la Torre Champlain Sur en la Florida es una señal. Lo que pasó en la 27 de febrero con Máximo Gómez es una señal. Lo que pasó en Santiago en las carreras con 30 de marzo es una señal. Estamos recibiendo muchas señales dentro de nuestro territorio y en otros territorios. Entonces, lo correcto es que tomemos cada uno de esos casos y los revisemos con sentido crítico, académico, científico, conceptual. No en ánimo de criticar a quien lo construyó o a quien no lo supervisó, sino aprender de nuestros errores. Si algo importante tiene el ser humano es que aprende de sus errores, y vamos a asumir todo eso como errores que ha cometido la sociedad en su conjunto. No solamente pasa en República Dominicana, pasa en Estados Unidos, pasa en Canadá, pasa en Chile, pasa en Japón, pasa en todas partes, pero aprendemos de eso. Cada vez que Estados Unidos tiene un colapso de un puente, ese caso lo llevan ahora a los códigos para que no se repita. Es decir, ese tipo de diseño ya no se permite. Se busca cuál fue la falla hasta el milímetro, y todo eso se incluye en el código y se dice: tal puente en tal estado falló en tal fecha por tal situación, en tal virtud, eso no se puede repetir. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso, de nuestros errores, para que no se repitan. Entonces ahí tenemos que articularnos todo, el gobierno, la clase profesional, los ciudadanos, pero muchas veces el propio ciudadano busca la opción de menos costo. Se busca un albañil de bajo costo en su comunidad y le dice: remodélame este salón.
hazme un segundo piso aquí porque mi hijo se va a casar y necesita vivir ahí independiente de nosotros. Pero él no tomó en consideración las características estructurales de esa edificación. Él no sabe si resiste eso o no, cómo se comporta. Nosotros ponemos carga aquí, ponemos carga allí sin averiguar si resiste esa carga o no. Por eso yo creo que sí, que es pertinente que nosotros primero legislemos en ese sentido, porque nuestra legislación de Yanira nos faculta para revisar las estructuras en el proceso constructivo, para el Estado asegurarse que lo que tú estás construyendo se corresponde fielmente con lo que tú presentaste y que se te aprobó, para que el Estado no te apruebe una cosa y luego tú construyas otra. Sí. Si el Estado lo que quiere asegurarse en ese proceso de que eso que tú sometiste, que se revisó, que se aprobó, se te autorizó a construir exactamente eso mismo lo que tú estás construyendo. Ahora, tan pronto tú terminaste la obra gris, antes de tú poner puertas, ventanas y pintura, ya el Estado se desentiende de eso. Lo que necesitamos ahora es dar un paso al frente, preparar un proyecto, llevarlo a las cámaras legislativas, que la Cámara de Diputados y el Senado conozcan esa iniciativa, lo discutan de forma abierta con la sociedad y a partir de ahí tengamos una legislación, primero que autorice al Estado a esa supervisión. Si el Estado hoy día decidiera ir a supervisar tu casa, tú podrías decir con legítimo derecho, dígame sobre qué ley usted se sustenta para venir a auditar mi casa, porque cuando esto se estaba construyendo, vinieron y revisaron y todo estaba bien. Pero el Estado ahora te va a poder decir, mira, ya tu casa pasa de 30 años, ya el hormigón puede estar carbonatado y ya el acero puede estar corroído. Por tanto, tu vida está en peligro y la de tu familia también. Vamos a revisar esto. Entonces, ahí es donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, Dianeira. Bueno, profesor, y una parte, volvemos a los terremotos. Estamos en la amenaza. El dominicano no le tiene miedo al terremoto porque en lo de los últimos años, o sea, lo de esos años anteriores, no lo vivimos esta generación y sí a los huracanes le prestamos más atención y siempre vemos como que no nos va a ocurrir. Aún ocurriendo en una parte de la isla como ese gran terremoto de enero del 2010 en Haití. Entonces, profesor, los simulacros, las medidas que se están tomando. Yo he participado en simulacros y yo digo particularmente, esto no es un simulacro real, porque cuando yo veo en la televisión los terremotos que ocurren y de una vez desploman el edificio, y yo participo en simulacros de empresas que dicen, primero sale el jefe, después va a tal departamento, donde un terremoto ocurre en fracciones de segundo. Dígame qué podemos hacer. Y las alarmas tempranas que dan países como México, que te llega segundos antes del terremoto. Ok, mira, yo he hecho el mismo planteamiento que tú acabas de hacer y lo he hecho muchas veces de manera pública. He participado en muchos simulacros y he organizado simulacros. Sin embargo, tengo que ser sincero, realista y objetivo. La idea del simulacro es que tú aprendas a desenvolverte de forma correcta el día que haya un terremoto. Sí, pero tú ves que la gente en el simulacro lo está haciendo como un cumplido institucional. Bueno, es mandatorio en la institución de que hoy vamos a salir a las 10 de la mañana, cuando tocan el timbre vamos a salir. El terremoto no te va a tocar el timbre. Claro. Y tú no vas a establecer un orden de prioridad de que primero sale el jefe, después el subjefe, después los directores y después los... No. En un terremoto de verdad, la gente sale por donde puede y como puede. Lo que tenemos que enseñarle a la gente es cuál es la forma correcta de salir y si es necesario o no salir, dependiendo de donde tú estés. Porque si tú estás en un cuarto, quinto, sexto piso, no te da tiempo a salir. Entonces, lo mejor es que tú busques un lugar estratégico y te ubiques al lado de un lugar, de una estructura, por ejemplo, un mueble alto o de un sofá alto, o una nevera alta, robusta, que si se cae la losa de techo o la pared, que es lo que te puede lastimar a ti, caiga sobre otro cuerpo más resistente que tú y no sobre ti, que tú estés protegido y que tú estés ahí en ese espacio ahí y ahí tú puedes durar un día, una semana y hasta 20 días si tienes agua, acceso al agua y enseñarle a la gente que en cada esquinita de cada salón en su casa, el comedor, la cocina, la habitación, la sala, tenga 2 botellitas de agua. Que si te sorprende un día un terremoto,
pues tú tienes acceso al agua y esa agua te permite sobrevivir hasta que los rescatistas vienen y logran sacarte. Tú no necesitas alimentación el primer día, ni los primeros 3 días, ni los primeros 5 días, porque no te vas a morir. Mientras tú estés tomando agua, tú puedes durar 1 semana o 2 semanas, vas a perder peso, porque tu organismo tiene reserva de tejido adiposo que se alimenta de ahí en lo que te sacan de ese lugar. Pero tú has visto gente que lo han sacado 3 semanas después. Sí. Y ha estado vivo, pero ha tenido acceso al agua. Ahora, lo que tú no puedes hacer es durar 4 o 5 días sin tomar agua porque ya tu organismo sufre daño renal. Por eso lo importante es que todo el mundo tenga en cada rinconcito de su casa un par de botellitas de agua por si ocurre un terremoto, pero que al mismo tiempo tus niños sepan qué hacer, los adolescentes sepan qué hacer, los ciudadanos mayores que quizás viven solos y no tienen ayuda, sepan qué deben hacer, hacia dónde desplazarse, que todo el mundo tenga grabado en su cerebro la respuesta. Y sobre el tema de la alerta que tú hablas en México, mira, en realidad no es una alerta de que va a ocurrir un terremoto. Es una alerta de que ya ocurrió un terremoto y que ya llegó a tu casa la onda primaria liberada por el terremoto, que es la onda P. Lo que ocurre es que la onda P viaja al doble de velocidad de la onda S, pero la onda P no tumba casa, no tumba apartamento, no tumba escuela. ¿Qué tiempo se da entre una onda y Eso otra onda? va a depender de la distancia epicentral. Mientras más lejos está el epicentro, más tiempo de diferencia hay entre la llegada de la onda P y la onda S. Por ejemplo, en México, si el terremoto ocurre en el estado de Guerrero, como fue el terremoto del 85, la onda P va a llegar al Distrito Federal 50 segundos antes de que llegue la onda S. Y la onda S es la que tumba, es la que destruye, es la que daña. Por tanto, en 50 segundos tú tienes tiempo más que suficiente de salir de tu casa, irte a un área verde cercana, donde no vaya a caerte un poste de tendido eléctrico, una antena, restos de pared de una edificación y tú estés protegido. Pero eso hay que practicarlo. Por tanto, el simulacro debe ser para eso, para que la gente viva una realidad y prepare su cerebro de forma tal de que de manera inconsciente tú reacciones el día que ocurre el terremoto, no porque la información pasó por el centro de procesamiento de datos de tu cerebro, sino porque estaba almacenada allá atrás en una esquinita y sin tú saber lo que hiciste, hiciste lo correcto. Y después cuando saliste dices, yo no sé cómo salí, pero salí porque la información estaba almacenada en tu cerebro. Lo que se busca con un simulacro es eso, que tu cerebro aprenda cómo reaccionar. Y te voy a poner un ejemplo sencillo que tú lo vives a diario y lo vive todo el mundo. Cuando tú vas como pasajero en un vehículo y se atraviesa otro vehículo o se atraviesa un gato o un perro, tú comienzas a frenar inconscientemente. Y no es que tú estás diciendo yo quiero frenar, es tu inconsciente que tiene una información en el cerebro que te dice hay un peligro y el peligro se conecta inmediatamente con el nervio y el nervio con el músculo y tú comienzas a bajar el pie frenando porque tu cerebro asume que tú estás manejando. Eso hay que enseñarlo en materia de terremotos, que lo practiquemos tanto y tanto y tanto como sociedad, que tu cerebro sea quien tenga la información y que no importa que tú estés en la escuela, en el cine, en el supermercado, en la iglesia el día del terremoto, tu cerebro sepa guiarte a ti hacia un lugar seguro. Por eso es que yo quiero, profesor, que desde los niños se esté educando en materia de seguridad vial, de prevención de catástrofe, de la construcción, sobre todo, porque nosotros construimos al lado de un río, construimos en una tierra que puede haber un deslizamiento en cualquier momento, y entonces cuando pasa la tragedia, se pudo evitar, porque la mayoría se puede evitar. Entonces, yo quiero darle la gratitud en nombre de mi audiencia, de Yanira en Altavoz. Yo sé que usted va lejos, que usted lo llamo, la semana pasada le escribo, estoy en Viena, estoy allí, estoy en el Palacio. Ha escogido un tiempo valioso para educarnos y lo valoramos muchísimo. Gracias, profesor. Que las personas que nos están escuchando le den like, se suscriban. Si ustedes quieren estar informados, sigan al profesor en sus redes sociales, como hice yo cuando teníamos la amenaza de tsunami. Estaba en una zona vulnerable y fui
Entré a Twitter y usted dijo, no hay posibilidad. Yo le dije a todo el mundo, quédense aquí. Qué bueno. Quédense aquí. La idea era esa, orientar y tranquilizar a la sociedad. Entonces, esa es la idea de este programa. Usted lo comparte, usted retrocede, déjame ver qué fue lo que dijo sobre el simulacro, comparta las buenas cosas y gracias por sintonizarnos. Gracias de nuevo, profesor. Gracias inmensa a ti, Deyanire, gracias al pueblo dominicano por darnos a ti y a mí esta gran oportunidad de conversar con cada uno de ellos. Bendiciones para todos. Amén. Gracias, profesor.